El presidente Humala ha negado que haya existido un maltrato hacia la expresidenta de Vida, Carmen Macías. Los congresistas de diversas bancadas cuestionan la salida de la mencionada funcionaria. No cayó nada. Fui llamada por el primer ministro para dejar el cargo, pero nunca renuncié. Renunciar hubiese sido para mí tirar la toalla, decir no puedo con este puesto y todo lo contrario. Si bien ya no está en Vida, Carmen Macías aseguró que se mantendrá en la lucha contra las drogas. La exfuncionaria retomó sus funciones en Cedro y como parte de sus nuevas actividades encabezó una marcha contra la publicidad del tabaco. Durante el evento reiteró su malestar por la forma en la que fue sacada, aunque no quiso ahondar sobre la designación de Alberto Otárola. El presidente tiene todo el derecho de cambiar a los funcionarios y yo desde que entré al puesto sabía eso. Lo que hubiese querido es que las cosas se den de una manera con más formas. Desde Piura y de manera escueta, el presidente Ollanta Humala negó un maltrato a Macías. Creemos que ha sido muy importante la labor que ha hecho la gestión de Carmen Macías, le agradecemos. Lo que estamos viendo ahora es un nuevo paso que estamos dando en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. No es nuestra intención maltratar a nadie. Asimismo anunció nuevas estrategias de lucha para ingresar al BRAE y luchar contra el narcotráfico. Desde el Congreso también hubo reacciones. Yo lo que creo, que debería decirlo transparentemente el gobierno, es que lo que pretenden es tener un control mucho más directo. Yo creo que el gobierno tiene derecho a poner los operadores que quiera, pero creo que también la forma de cortar con un operador tiene que ser adecuada. Pero quien destacó la nueva jefatura de Vida fue la exparlamentaria andina Elsa Malpartida. Yo creo que no hay por qué estar lloriqueando las esquinas. Yo creo que cada personaje, cada funcionario cumple su ciclo. Ahora, él también habla, el doctor Otárola habla de una reconversión y eso es magnífico. En tanto, el nuevo jefe de Vida, Alberto Otárola, adelantó que se reorientará a las políticas contra el narcotráfico, al considerar que la lucha contra este mal debe presentar la unidad nacional. Dijo que tiene como meta este año lograr erradicar 30.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. En sesión de madrugada, el juzgado del Santa ha ordenado 18 meses de prisión preventiva contra el nuevo presidente regional de Ancash, el alcalde del Santa y el hijo del congresista Víctor Crisólogo y además del empresario Martín Belaunde, obviamente todos por el caso de la centralita. Conforme avanzan las investigaciones, Ancash se va quedando sin sus principales autoridades. Tras la suspensión del presidente regional César Álvarez, ahora se suma el alejamiento de su reemplazante, el ex vicepresidente de la región, Florencio Román, quien también estará tras las rejas durante 18 meses, mientras investiga el caso de la centralita. Así lo dispuso el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior del Santa, tras una maratónica audiencia que duró más de 12 horas. El juez Richard Concepción ordenó también una prisión preventiva contra el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, y Carlos Crisólogo, hijo del congresista de Perú Posible y vinculado a una presunta red criminal, Víctor Crisólogo. Otro de los personajes a los que alcanzó esta medida es el empresario Martín Belaunde del Ocio, ex dueño del diario La Primera y ex jefe de campaña de Ollanta Humala en el 2006. Y se entiende que la medida es necesaria, dado que en libertad no solamente podría eludir la acción de la justicia, sino que además podría obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. En total fueron 19 las personas sobre quienes recae esta medida. A ellas se las relaciona con la llamada centralita, inmueble en el que se habrían realizado interceptaciones telefónicas a opositores. Los delitos imputados son por peculado, peculado doloso y cohecho activo específico. A ellas se suman los otros 6 implicados, entre los que figura el suspendido presidente regional de Ancash, que deberán cumplir el mandato de prisión preventiva. Se tiene previsto que mañana se defina en la Corte Superior de Justicia del Santa la situación legal de Milagros Acián, esposa de César Álvarez y de otras 35 personas. Bueno, y tras el pedido de prisión preventiva contra César Álvarez, sus simpatizantes han realizado un plantón en los exteriores de la Dirincri. En tanto, el hermano del suspendido presidente regional de Ancash ha denunciado una persecución política. César Álvarez estaría pasando sus últimas horas en la Dirincri. El suspendido presidente regional de Ancash sería trasladado a un penal tras la orden de prisión preventiva que recae sobre él y otras 24 personas por el caso La Centralita.
Su hermano llegó a esta sede policial donde denunció una persecución política por esta medida dictada por el juzgado del Santa. Que se recuerde el gobierno cuando fue a Ancash a pedir apoyo político para su campaña. Y tú hablas aquí algo del gobierno y, ¿ves? Tengo miedo que mañana ya venga un tercer proceso donde yo esté ahí. Álvarez se encuentra detenido desde el pasado 16 de mayo. Según información policial, ya habrían concluido las investigaciones por el crimen de Ezequiel Nolasco. Nuevamente, los simpatizantes de la suspendida autoridad regional hicieron escuchar su voz de protesta. Los manifestantes, que en su mayoría provienen de Huaraz y Chimbote, exigieron su pronta liberación. Venimos a dar el apoyo incondicional a nuestro presidente regional, porque nosotros que vivimos allá sabemos todas las obras que ha hecho nuestro presidente, con sus actitudes, con sus valores, con el respeto de toda la familia del señor César Álvarez. En tanto, la Sala Penal Nacional confirmó la detención preliminar de 2 implicados en este caso. Se trata de Juan Segundo Espinosa y Eric Cruz Alejos, quienes también formarían parte de una organización criminal. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía formalice su acusación contra los que resulten responsables de la muerte de Nolasco. En total son 29 los implicados, de los cuales 20 permanecen detenidos en Aire Incri. Bueno, para el congresista Heriberto Benítez, las detenciones ordenadas por el Poder Judicial son un atropello a los involucrados en el caso de la Centralita. Fiorella Nolasco pide también para Heriberto Benítez prisión preventiva. El legislador reclama que se comete un atropello con las detenciones ordenadas por el Poder Judicial por el caso La Centralita. Porque hay varios casos de algunas personas a quienes se le ha ordenado la prisión y sin embargo nunca fueron citadas, comprendidas. Entonces están haciendo las cosas al revés. Primero meten a la cárcel a las personas y después las investigan. A Benítez parece no preocuparle que un colaborador eficaz le haya sindicado como la persona que trasladaba audios presuntamente captados ilegalmente entre Lima y Chimbote. Eso es muy infantil querer, porque no se va a chuponer un teléfono de acá hasta allá, y si uno quiere mandar una grabación por internet lo manda en un segundo. Probablemente quieran pedir mi levantamiento de inmunidad, pero si quieren hacerlo tienen que mostrar pruebas, evidencias y cuáles son las razones por las que quieren levantar la inmunidad de un parlamentario. Benítez avisora la que podría ser su suerte. Desde Ancash, la Fiscalía Anticorrupción anuncia que pedirá el levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios involucrados. Vale decir, con relación a los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, prontamente estará requiriendo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que sean sometidos a este juicio oral, a este proceso. No solo a César Álvarez le ha caído la noche. Martín Belaún del Ocio es otro de los personajes vinculados a la Centralita que están en busca y captura. El empresario fue financista del nacionalismo en 2006 y es recordado por pagar a Nadine Heredia $30.000 por supuestas asesorías. Uno finalmente nunca termina de conocer a la gente y las actividades que puedan tener con posterioridad a eso. Pero repito, si alguien tiene responsabilidades por actos de corrupción que haya cometido, tiene que asumir sus responsabilidades. Individualmente. Individualmente, así es. Perú Posible sigue creyendo en su congresista Víctor Crisólogo, a pesar de haber sido mencionado como parte de la red de Álvarez, y más aún ahora que el Poder Judicial ordena la detención de su hijo Carlos Crisólogo Saavedra. Es mayor de edad y debe responder por sus actos. Si está denunciado o investigado, debe concluirse con las investigaciones y ver si hay responsabilidad o no. Pero el padre también está sindicado como integrante de esta red. El padre lo han indicado porque el padre es dueño de un canal de televisión. El caso Ancash se ha convertido en una caja de Pandora. Ya abierta, su alcance es impredecible. Estoy en compañía del doctor Eloy Espinosa Saldaña, un destacado jurista, abogado. Tengo la suerte, además, que hemos sido compañeros de aulas en la universidad. Y, por supuesto, le acabo de transmitir mis más sinceras felicitaciones por esta designación. Al igual que lo hice acá con el doctor Miranda unos días atrás, quien, dicho sea de paso, ustedes recordarán, obtuvo 122 votos, la votación más elevada de los 6 nuevos integrantes. Doctor Espinosa, un gusto, buenas noches. Gracias, gracias, Mario. Y mucha suerte, y la verdad que el mejor de los éxitos, es una función nada fácil, ¿no? Nada fácil. En realidad un tribunal constitucional no está para ganar un concurso de popularidad, seamos claros. Porque cuando uno tiene que resolver conflictos, siempre hay alguien que va a estar contento plenamente y hay alguien que puede no estarlo. Además, el tipo de conflictos que resuelve un tribunal constitucional, a veces, por ejemplo, cuestiones de relaciones entre instituciones del Estado son complejos. A veces temas muy sensibles para las personas, por ejemplo,
una buena parte de la carga del Tribunal Constitucional son amparos sobre temas previsionales, donde hay una necesidad muy urgente de la gente. Entonces, siempre hay uno quisiera muchas veces hacer más de lo que realmente tiene posibilidades de hacer. Y tiene que irse con cuidado, porque en aras de proteger los derechos no puede abusar de derechos de otros. Entonces es un equilibrio difícil. Una de las cosas que se ha mantenido en debate y además ha formado parte incluso de la disertación del presidente del Congreso cuando les entregaba las credenciales hace unos días, es este tema del límite de las competencias y las autonomías. Acabamos de ver un reciente conflicto entre justamente el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, en el que los integrantes, el propio presidente del Consejo de la Magistratura, criticaba abiertamente que el tribunal había ido más allá de sus atribuciones. Anteriormente, el doctor Antero Flores Arauz, a quien usted conoce perfectamente, también ha estado en diversas opiniones, proyectos de ley, diciendo, oye, esto hay que regular, porque finalmente esta máxima entidad intérprete de la Constitución resulta siendo a las veces de legislador positivo, y eso crea problemas a los legisladores, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y a otras instancias. ¿Hay manera de, digamos, que estos límites sean un poquito más gruesos que lo delgados que son en la actualidad? ¿O cómo ve usted el asunto? Es un tema difícil, no es un tema sencillo, porque justamente, y es un tema que yo he trabajado, y tengo incluso cosas publicadas, el tema aquí es, lo que no hay que perder de vista es que el juez constitucional es autoridad y tiene labor jurisdiccional, o sea, actúa como un juez, es un juez especializado. Si esa autoridad tiene ciertos límites por ser autoridad, y uno de ellos, como que se sugiere en los comentarios, es el de la corrección funcional. O sea, en el Estado constitucional nadie tiene todo el poder. Tiene unas cuotas del poder que se traducen en competencias. Y hay controles, ¿no? Y límites. Por supuesto, entonces, ahora, ¿cuáles son estos límites? Si yo estoy hablando de una autoridad, tiene que actuar con racionalidad. O sea, no puede, pues la sentencia misma tiene que entenderse a qué va. Tiene que ser razonable lo que diga, no puede ser arbitrario. Tiene que haber una debida motivación, tiene que haber previsión de lo que resuelva. O sea, si yo resuelvo y digo, mañana todos ustedes quieren que les dé 1 millón de soles, esa no es una sentencia previsora. Porque todos tienen derecho constitucional a la felicidad, digamos. Por ejemplo, o a ir a un banco y sacarse la bóveda. Entonces, y bueno, por otro lado, el juez no resuelve lo que quiere resolver, resuelve lo que le plantean para discutir, lo que en términos jurídicos llamamos la pretensión. Ajá. O sea, con lo cual, si hay alguien que no me pide algo, pues el juez no puede inventárselo. El juez tampoco hace un control. Una cosa es el control que hace un político cuando dice no estoy de acuerdo con un ministro y lo censuro. Es una cuestión de calidad o de oportunidad. Me parece que lo hace bien, me parece que no lo hace bien. Y otra cosa es lo que hace un juez. O sea, un juez ve si hay derechos o obligaciones que se cumplen o se incumplen. Ahí no es a mí me parece. En el caso de este conflicto tan puntual del TC con el Consejo, ¿cuál hubiera sido el escenario jurídicamente ideal? Que el tribunal saque su sentencia, su fallo, pero permita que sea la entidad autónoma la que tome la ejecución y la decisión. Déjame irme con cuidado allí porque esta historia parece que no termina. Ok. Acaba de señalar el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que ellos quieren ante el nuevo tribunal presentar una aclaración. Y eso, a usted le impide, claro, y además más directamente. ¿Por qué? Porque por cuestión de antigüedad en la colegiatura, entonces yo voy a ser el magistrado más nuevo del tribunal. Y el magistrado más nuevo del tribunal es el que ve las instrucciones en esto. O sea, a mí, si hay alguna cosa que aclarar, al primero que le va a caer el paquete es a mí. Claro. Entonces... El primero que va a ver el expediente es usted, para los que no entienden. Así es. O sea, en un tribunal ahí tiene que haber un criterio quién conoce las cosas. Y el criterio en estas cosas, normalmente quien las conoce es el que tiene menos antigüedad en la colegiatura. Entonces, siendo el menor dentro del tribunal, soy el que tiene la colegiatura más reciente, ergo, el paquete va a venir para mí. El expediente lo voy a tener que ver yo. Entonces, preferiría no meterme mucho en el detalle. Habrán muchos, que parece que así va a ser, muchos casos... ya decididos por el anterior tribunal que sean revisados por el actual. ¿Eso a ustedes cree, doctor Espinosa, que los pone en una delicada situación de poder generar controversia sobre fallos ya emitidos? El tema es cómo se está utilizando la idea de la aclaración. O sea, para explicarnos en el público que no son abogados. En realidad, cuando hay el mecanismo de la aclaración es, yo tengo una sentencia, no estoy discutiendo lo que dice la sentencia, pero no lo entiendo a cabalidad. Entonces le pido a quien elaboró la sentencia, oye, esto de acá
cuando has dicho esto, ¿qué es lo que has querido decir? Correcto. Entonces, en el caso muchas veces la aclaración que se ha planteado ha terminado siendo, en muchos tribunales, no solamente en el tribunal peruano, ha sido el pretexto para un nuevo pronunciamiento. Yo veo con preocupación ese tipo de prácticas porque si no, entonces estamos inventando un nuevo recurso que no existe o que formalmente no está reconocido. Entonces ahí hay que manejarse con cuidado porque ya hemos visto cómo en algunos casos este uso de la aclaración en el caso concreto puede parecer útil. ¿Por qué? El tribunal o el juez que resolvió en su momento se le escapó alguna cosa, no quedó claro, es el momento de corregirlo. Pero ¿está prevista para eso el mecanismo? No. ¿Estamos abriendo una puerta que debiera estar abierta? Eso, digamos, no estamos hablando de una revisión encubierta de la sentencia por la vía de la aclaración, eso es lo que usted me quiere decir. Ese es un riesgo que hay que tratar de evitar. Ese es un riesgo y que se va a presentar en varios casos. Bueno, caso de reforma, de los bonos de la reforma agraria, caso, me imagino, en el tema de la ley Servir, que ya había un pronunciamiento parcial del Tribunal Constitucional en un artículo específico. Ahora, si yo fuera abogado de una parte y ahí ha habido un uso en este tribunal o en cualquier otro del mecanismo de la aclaración en ese sentido, probablemente yo como estrategia me jugaría ese mecanismo. Ahora, va a ser, nosotros no hemos conversado todavía al respecto. Nosotros lo que hemos tenido es coordinaciones muy generales de cuestiones administrativas, pero creo que en su momento el tribunal, esta nueva composición, tendrá que tomar una posición sobre en qué casos se admiten las aclaraciones o no. ¿Diría usted, doctor Espinosa, que este tribunal, la composición del tribunal, además de esta diversidad, digamos, de edades y de generaciones, también tiene una pluralidad en cuanto a puntos de vista? ¿Tú dirías que son personas que provienen de corrientes de pensamiento jurídicas diversas o más bien hay, digamos, algún tipo de homogeneidad más que digamos, de diferenciación? A ver, ¿cómo decirlo? Porque yo los conozco a todos de antes, o sea, esa es la ventaja. Por eso. Entonces, yo creo que hay experiencias, antes que corrientes, hay experiencias jurídicas diferentes. O sea, tenemos gente que ha estado muy metida toda la vida en la academia, tenemos gente, como es mi caso, que ha vinculado la academia con la gestión, tenemos gente que se ha dedicado al litigio, a la consultoría básicamente toda su vida, y tenemos gente que viene de la experiencia judicial. Entonces, esto, antes que una diferencia que puede ser, por ejemplo, de la comprensión del derecho más ideológica, son diferentes acercamientos al problema. Y eso, si se maneja bien, si se actúa como colegiado, es más bien una ventaja antes que una desventaja. Se lo digo porque ahora que hablábamos del tema de los límites de la autonomía del Tribunal Constitucional, cuando se decidió el tema de los bonos de la reforma agraria hace poco, más de un jurista decía, ok, el tribunal es el guardián último de la Constitución, pero no puede desconocer hechos esenciales, como por ejemplo el equilibrio fiscal, que un Estado no puede, digamos, puede tener una obligación legal, pero el cumplimiento de su obligación no puede contravenir otros principios constitucionales, otros artículos de la Constitución, como por ejemplo el no tener un equilibrio financiero a nivel del Estado. Usted, digamos, creo que me entiende. ¿Habrá, cree usted, esas maneras más sistemáticas, integrales de entender la función de control constitucional? Siempre cuando cambia una composición de un tribunal hay la posibilidad de entender las cosas de manera diferente. De hecho, había un precedente, un pronunciamiento que habilitaba lo que es el control difuso en sede administrativa, o sea que no solamente un juez, sino funcionarios administrativos pudieran, cuando creen que hay una ley que es inconstitucional, inaplicarla para el caso que le está tocando. Se había habilitado en el Perú esto en sede administrativa con una nueva composición del tribunal. El tribunal que está saliendo acaba, en un caso muy reciente, el caso Consorcio Requena, cambiar el precedente. ¿Por qué? Porque son diferentes personas, los tiempos cambian, puede haber una perspectiva. La Constitución no es un texto cerrado, admite una comprensión abierta. Entonces, de hecho, cuando hay un cambio de composición y es un cambio de 6, de 7 miembros, puede haber un cambio de criterios en evaluar ciertas cosas. Eso en cualquier contexto. Ahora, si en ese contexto tenemos gente que viene de experiencias distintas, esa posibilidad es mayor. Bueno, veremos, porque además el tribunal no tiene pues un margen para escoger sus casos. O sea, el tribunal no procede, como llamaríamos los abogados, de oficio. El tribunal recibe los casos que le plantean y en función de eso se pronuncia. Entonces, cuando venga una situación que haya sido resuelta en algún momento de cierta manera, veremos si con la nueva composición la comprensión será la misma o esta comprensión puede cambiar. Hay casos
Yo le comentaba casi, bueno, no es chiste, porque es el caso de un grupo musical muy conocido, el Grupo 5, por ejemplo, que dice, va a denunciar irregularidades en fallos anteriores. Como ejemplo de otro tipo de casos, ¿no? En un tema tributario, un deudor que no incumple, es una persona con recursos comprobada y que, habiendo perdido en tasas inferiores, va al tribunal y de manera paradójica resulta con una sentencia favorable. Entonces, claro, las partes pueden tener todo el derecho de decir, oye, pero ¿cómo es posible, no? Puede haber habido una irregularidad. Las personas que se han visto afectadas, hablo en general para que nos entienda el público, ¿pueden tener algún tipo de elemento de aspiración a lograr una revisión de fallos que les pueden parecer jalados los pelos? A ver, vamos por partes. El derecho parte de una idea de que hay que defender ciertos valores y uno de ellos es la seguridad jurídica. O sea, la discusión tiene que acabar en algún momento. Y cuando estamos hablando de la evaluación si algo es conforme a la Constitución o no, en el ordenamiento jurídico, o sea, las normas en el Perú, quien tiene esa cláusula de cierre es el tribunal. O sea, porque si no, los problemas nunca terminarían. Entonces, ¿qué es lo que permite el tribunal? Si su sentencia tiene un error material, se ha equivocado en un número, se puede corregir. ¿Qué es lo que permite el tribunal? Si hay algo que no se entiende lo que ha planteado, se puede aclarar. ¿Qué práctica ha habido en algunos tribunales? Que esa aclaración se haya buscado pretexto para revisión. Pero lo que tenemos que tener claro es que alguien tiene que tener la última palabra y no necesariamente su palabra es la mejor. Ahora, si yo considero que el razonamiento es muy duro y muy formal, pero es que si no tampoco terminamos protegiendo derechos. Es un tema de seguridad jurídica, ¿no? En el fondo sí, y además, si hubiera una violación de derechos, que es palmaria, y lo que puede uno es ir al escenario internacional de protección de derechos. Una instancia. Sí, es una posibilidad, y de hecho en el Perú ha ocurrido mucho. Mucho, sí, claro que sí. Doctor, y ya finalmente, sacándonos de la labor propiamente del tribunal, sino del sistema de designación. Usted no ha sufrido tanto en esta última vez porque finalmente se llegó a un consenso a nivel del Congreso de la República, pero algunos hemos sostenido a raíz de esta amarga experiencia de la vez anterior, o de las veces anteriores para ser más justo, que probablemente una entidad altamente politizada, aquí recurro al constitucionalista, altamente politizada, fragmentada como el Congreso de la República, puede poner en riesgo, ¿no es cierto?, la continuidad de una entidad tan importante como el Tribunal, como la Defensoría, como el Banco Central de Reserva, justamente porque no se hallan los acuerdos. ¿Cree usted? Y yo sé que la pregunta es difícil porque además usted ha sido designado por el Congreso. Además, la primera vez que postulé me escogieron, o sea que... Así es, pero veamos, le pido una fracción, yo sé que es difícil. ¿Deberíamos cambiar el sistema de elección de algunas autoridades? No hay sistema perfecto. O sea, el sistema que se tiene sus ventajas. Una menos politizada, me refiero, colegios profesionales, otro tipo de instancias. Vamos por partes. Entonces, el tema es, si una persona en un tribunal constitucional va a ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, el control de normas con fuerza de rango de ley que dicte el gobierno, ¿con qué legitimidad lo hace? Entonces, la respuesta que van a dar algunos es, consigamos un consenso de las fuerzas políticas, ¿ya?, para que alguien pueda hacer una evaluación que es técnica, pero que tiene consecuencias que van más allá de lo técnico. Entonces, eso es lo que justifica que en muchas partes del mundo se tenga este sistema. O sea, o lo otro es una cosa mixta, es quitarle la presentación de nombres, ¿no es cierto?, y dejar el proceso de selección a una entidad técnica y menos política. Pero son fórmulas. A lo que vamos es que, como pasan estas cosas, el derecho no es matemáticas, pues. Claro. Entonces, tienen ventajas y desventajas. Y esta misma fórmula, ¿qué es lo que demuestra? Que una fórmula como esta funciona cuando hay una voluntad política sostenida. Cuando ha habido una voluntad política sostenida, en menos de un semestre se ha sacado 6 miembros del tribunal. Cuando llegamos al momento de la elección, recuerden, los amigos que han visto las noticias, éramos 4 los que aparentemente estábamos y se amplió el escenario y poca gente, incluso en el Congreso, creía que iba a haber acuerdo para nombrar 6. Claro, entonces, tras eso, toda una crítica serísima de la opinión pública para que tuvieran esa actitud. Pero el plano es distinto, o sea, distingamos planos. La pregunta que me haces, Mario, es si técnicamente el esquema lo puede dar. Cosa distinta es que si los actores políticos tomaron las reacciones adecuadas. Técnicamente el asunto se puede hacer. Pero para que esto funcione, como para cualquier sistema funcione, tiene que estar pues con una voluntad clara de los digamos una masa crítica, una mayoría que
digamos, soporte un cambio de ese tipo. Sin duda. Eso es lo Sin crucial. duda, sin duda. Doctor Eloy Espinosa, un gran gusto conversar con usted. Le reitero las felicitaciones, le deseamos la mejor de la suerte. Creo que es una tarea más que complicada y que va a requerir mucho, como bien dice usted, de ese bagaje de experiencias diferentes, generaciones diferentes, de aporte académico, de aporte profesional. Ojalá que le vaya muy bien, de verdad. Muchas gracias y contamos entonces con el apoyo de todos ustedes para esto porque la tarea es compleja, pero es necesaria. Por supuesto. Gracias, doctor Eloy Espinosa. Estaremos conversando más adelante. Nos vamos a la pausa, pero antes lo vamos a dejar con la noticia tecnológica de Claro. Aquí está, ya volvemos.